3 claves para evitar la COVID-19. Lávese las manos con frecuencia y evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Use correctamente el nasobuco. Mantenga la distancia física a más de 1,5 metros de otras personas. Juntos podemos evitar que se propague. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 11 de mayo del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Junior? Muy bien, Diana, buenas tardes para ti. Buenas tardes también para todos los que a esta hora están con nosotros. Comenzamos nuestra emisión y lo hacemos con los titulares. Intercambia Díaz-Canel con gobernadores de todo el país. Situación sanitaria y cumplimiento de los acuerdos del Congreso del partido centraron los debates. Supera Cuba por primera vez el número de 6.000 casos activos en hospitales. Convocan a movilización nacional en Colombia tras diálogo sin consenso entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro. Ya comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realizó un análisis de las prioridades del país en reunión con los gobernadores a través de videoconferencia. El encuentro, dirigido por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, contó además con la participación del vicepresidente Salvador Valdés Mesa y el secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central, Roberto Morales Ojeda. La implementación y seguimiento a los acuerdos emanados del 8º Congreso del partido constituye una prioridad del gobierno cubano para los próximos meses, informó el primer secretario del Comité Central del partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. En la reunión mensual con los gobernadores, el mandatario insistió en la necesidad del análisis y el debate de los diferentes temas, tanto de la batalla ideológica como de la economía. Como mejor nosotros enfrentamos la batalla ideológica, el enfrentamiento a la subversión, es también potenciando nuestra economía. Potenciando nuestra economía, potenciando el trabajo en las comunidades, potenciando el trabajo local, buscando satisfacción, la mayor satisfacción posible en nuestro pueblo. El enfrentamiento a la COVID-19 y la complejidad con que se manifiesta el actual rebrote es otra de las prioridades. Díaz-Canel comentó que aun cuando hemos tenido resultados, hay que trabajar con más eficiencia para cortar la transmisión y evitar la pérdida de vidas. Tenemos que trabajar con más eficiencia, tenemos que trabajar con más efectividad para cortar la transmisión, para disminuir el número de personas que llegan a los estadios de grave y para evitar un número importante de muertes. Y para eso hay que trabajar con rigor todas las medidas que se han estado constantemente orientando, todas las medidas que se han estado compartiendo, todas las experiencias que existen, todos los elementos organizativos. Uno comprende que llevamos 1 año y medio en este combate, pero no nos podemos cansar, porque está por delante la vida de nuestro pueblo, pero también está por delante el desarrollo del país. El presidente convocó a dirigentes de todo el país a dedicarse en cuerpo y alma para garantizar el éxito de la intervención sanitaria en grupos de riesgo con carácter temporal con los candidatos vacunales cubanos, aprobada por el Ministerio de Salud Pública. Nosotros vamos a desarrollar esta intervención que está bien justificada desde el punto de vista científico, desde el punto de vista legal, desde todos los órdenes, con los argumentos que explicó el ministro, porque nosotros somos uno de los pocos que podemos hacer esto en el mundo y además lo podemos hacer con candidatos vacunales, para ser más exactos, porque todavía no han sido registrados, con candidatos vacunales que en las diferentes fases de ensayos clínicos están mostrando, primero ya todos mostraron seguridad, pero también están mostrando por los datos que hay recogidos
efectividad, calidad en esas vacunas. Pero hay que terminar fase 3, hay que procesar fase 3, hay que registrar antes de poder ir a una campaña de vacunación. Mientras tanto vamos a ir trabajando en estos elementos. Y para nosotros, para los cubanos, esto tendría un enorme significado. Primero, pues sería una expresión de unidad, sería una expresión de victoria, sería una expresión de lo que puede el talento de un pueblo pequeño, que además es bloqueado, es agredido constantemente. Sería una respuesta contundente a toda la hazaña con que la política imperial se ha tratado de imponer con relación a Cuba en medio de esta situación. Y abriría una enorme esperanza no solo para los cubanos, sino también para el mundo, a partir de la manera en que nosotros estamos dispuestos a cooperar con la humanidad, con nuestros resultados científicos. Díaz-Canel hizo alusión en este encuentro a recientes reportes de prensa sobre un fenómeno financiero que se ha venido constatando en el mundo y del cual Cuba no ha estado exenta. Se refirió a operaciones monetarias ejecutadas por empresas transnacionales que con el uso de criptomonedas desarrollan esquemas especulativos y buscan maximizar ganancias a través de procedimientos que pudieran ser motivos de fraudes. El mandatario alertó que estos no son promovidos ni avalados por el Estado cubano. En relación con el tema de las criptomonedas, el dignatario expresó que Cuba ha estado evaluando la conveniencia de su uso, asunto sobre el cual se informará a la población cuando se tengan las conclusiones correspondientes. Durante la reunión de los gobernadores, representantes del Ministerio de la Construcción actualizaron sobre el plan de la vivienda, un tema en el cual se incumple si se tiene en cuenta que al cierre de abril se terminaron 5.791 viviendas, lo que representa solo el 13% del plan del año. Esto incluye la vía estatal, los subsidios y el esfuerzo propio. Si bien ha habido una dificultad objetiva con el suministro de algunos recursos del balance nacional que tienen un impacto en la vivienda, por ejemplo, el propio cemento, la realidad que no se están aprovechando todas las potencialidades, como se ha explicado aquí en detalle. Tenemos que pasar a otro nivel de exigencia. Cuando existe una posibilidad, un potencial que no se está explotando en un programa tan sensible como este del asunto de la vivienda, esto ya es una indisciplina. Hay que verlo desde otro punto de vista. Hay que poner en explotación todos esos yacimientos de arcilla. Hay que producir más ladrillo. Hay que hacer más techo rígido de bóveda con ladrillo. Y hay que buscar soluciones alternativas. En la agenda de la reunión gubernamental se analizaron otros temas como las relaciones del Tribunal Supremo Popular con los gobiernos provinciales, la situación de la vialidad en el país y el desarrollo de la tarea ordenamiento. El ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, explicó el comportamiento de la COVID-19 en los primeros 4 meses del año. Informó sobre el aumento de los casos positivos, con un promedio diario de 1.044 y un incremento del número de críticos y graves. El escenario más difícil se presenta en La Habana, Mayabeque y Matanzas. Se mantienen ingresados 5.988 enfermos. Hay que seguir pensando que la primera tarea es lograr que no se nos enfermen las personas. Podemos seguir por detrás en las consecuencias, que son los casos graves y los muertos, pero si no insistimos en la prevención y lograr todas las medidas para que no se enfermen, no va a ser sostenible todas las acciones que tenemos que seguir ejecutando. Para nadie es un secreto lo que representa ya eso por el tiempo que llevamos enfrentando en el país y lo que representa la economía. Y dejar claro que la vacuna no es una solución que tendrá un impacto a corto plazo. El titular del sector insistió en el llamado a la percepción de peligro de la población y la responsabilidad de los cuadros de organismos para el cumplimiento de las medidas sanitarias. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó en conferencia de prensa que en el día de ayer resultaron positivas 1.071 muestras al virus SARS-CoV-2. Se lamenta el fallecimiento de 14 personas con la COVID-19 y se otorgaron 1.013 altas clínicas. La Habana se mantiene como el territorio que más casos reporta. Holguín, Santiago de Cuba, Camagüey, Mayabeque y Pinar del Río representan también una compleja situación epidemiológica, aunque todas las provincias deben mantenerse atentas y cumplir los protocolos sanitarios establecidos. Hoy permanecen ingresados 6.032 pacientes con la COVID-19. Esta es la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Preocupa también la cantidad de enfermos en cuidados intensivos, que sobrepasa los 130. Continúa el elevado contagio en los grupos poblacionales más vulnerables. Y como en cada jornada, el mensaje para convocar a la disciplina individual y de quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las medidas sanitarias. Como cada mañana, el doctor Francisco Durán García nos informa cómo marcha el enfrentamiento a la pandemia del coronavirus en Cuba. Los indicadores, informó, siguen siendo muy desfavorables, evidencia de una alta transmisión en el país. Hoy, 14 fallecidos, 1.071 casos positivos. Es La Habana la provincia del país con más casos, aunque la positividad mayor ayer fue en Granma. La positividad mayor ayer en la provincia de Granma, que el 10,2% de todas las muestras analizadas resultó positiva a la COVID. La Habana con el 9,3%, Holguín con el 7,8%, Camagüey el 7,7%, Pinar el 5,9%, Artemisa 5,6% y Mayabeque el 5,4% fue la muestra resultaron positivas. Menciono los que tienen una positividad por encima de 5, que todos conocemos que evidencia una fuerte transmisión. La zona occidental del país es la de más casos positivos detectados. La isla de la Juventud mantiene su efectivo control. El occidente nuevamente con cifras elevadas. Elevada La Habana con 559, Mayabeque 58, Pinar del Río 48, Artemisa 41, Matanzas 32. Esto evidencia una fuerte transmisión en el occidente, que algunas provincias logran disminuir algunos casos, pero lamentablemente después vuelven a subir por la fuerte transmisión. El municipio especial Isla de la Juventud, con 21 días sin casos confirmados en su territorio, pues evidencia un buen control de la pandemia, que ellos no disminuyen las medidas que tienen adoptadas en su territorio y los felicitamos por esto. Como cada mañana, el mensaje preciso, la llamada oportuna a la disciplina individual. Todavía vemos actitudes muy negligentes de personas que, como me dijeron, Durán, es que esa hora no te están escuchando, pero que, no sé, alguien tiene que transmitirle, además de la exigencia que tenemos que tomar, por lo que tenemos responsabilidad en el control, que creo que es toda Cuba, pero porque realmente hay que darse cuenta que no es solo que me voy a enfermar y que ya que voy a tener alguna secuela, no, es que me voy a enfermar y corro un riesgo muy importante de tener un desenlace fatal. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba, como ves, muy complejo. En varios municipios de La Habana desarrollan iniciativas para asesorar y orientar a los estudiantes que reciben las clases por televisión. A esa experiencia nos acerca Yusilín Suárez más adelante en este noticiero. El Ministerio de Salud Pública inició una intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo con los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala. Matanzas es una de las provincias escogidas por las complejidades epidemiológicas impuestas por la COVID-19. El candidato vacunal Abdala ya está en Matanzas para comenzar próximamente la intervención sanitaria ante la compleja situación epidemiológica en este territorio. En total 31.200 dosis que va a ser beneficiado igual número de trabajadores vulnerables, es decir, principalmente los trabajadores de la salud, estudiantes de salud y otro grupo de sector vulnerable
en la provincia de Matanzas. El candidato vacunal hay que mantenerle la cadena de frío de 2 a 8 grados. Los almacenes de la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos en la provincia recibieron las primeras dosis con todos los protocolos y medidas necesarias. En toda la provincia están definidos 50 sitios vacunales, ya se comienza la distribución en el día de hoy. Este candidato vacunal tiene 3 dosis, es decir, una primera dosis que se va a efectuar en estos días, una segunda dosis dentro de 14 días y una tercera dosis dentro de 28 días. Entre la segunda quincena de mayo y el mes de junio, más de 563.000 matanceros serán beneficiados con el candidato vacunal Abdala como parte de la intervención sanitaria para enfrentar la COVID-19. Desde Matanzas, Eliane Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Revisamos temas de la agenda internacional. Manifestantes colombianos convocaron a un paro nacional para este miércoles 12 de mayo. Buscan profundizar las exigencias políticas que ayuden a disminuir la inequidad en el país y el fin de los abusos policiales. Desde el 28 de abril, los colombianos protestan en las calles sin llegar a un consenso con el gobierno de Iván Duque. Que el próximo 12 de mayo realicemos una nueva jornada de paro nacional. Ni la pandemia de la COVID-19, que ayer reportó en Colombia más de 12.000 casos, detiene el estallido social y el descontento de la población frente a las medidas neoliberales del gobierno. Los manifestantes continúan en las calles para exigir el cese de la fuerza pública contra los ciudadanos. Porque veo gente que pueden ser nietos míos y están cantando los mismos estribillos de hace 50 años cuando estaba en la universidad. Poco a poco nos están acabando, es decir, nos están cazando como las ratas, camionetas por todos lados, uno no puede ni dormir. Una esperanza en el sentido de poder cambiar todas aquellas cosas que consideramos no están andando bien en este país. La reunión entre el presidente Iván Duque y el Comité Nacional de Paro terminó ayer sin consenso. Los miembros de las organizaciones y sindicatos que convocaron a las protestas el 28 de abril aseguran que el jefe de gobierno no dijo nada en concreto. No se ha mostrado una empatía con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes que lo han hecho pacíficamente. Analistas aseguran que el gobierno colombiano viola los derechos humanos y lo expresa en los continuos hechos de represión por parte de los militares. El fin de semana, supuestos civiles armados dispararon contra miembros de las organizaciones indígenas de la ciudad de Cali. Duque viajó a la ciudad y respondió con mayor despliegue policial. La respuesta de los indígenas fue contundente. Le estamos diciendo al señor presidente de la República, no sea cínico y no le mienta al país. Quienes nos dispararon a nosotros fueron esa turba escoltada por la policía. No fuimos nosotros quienes atacaron, ni somos nosotros quienes estamos aquí de alguna manera poniendo el desorden. Diversas organizaciones internacionales como el ALBA TCP, la ONU y la Unión Europea se solidarizan con el pueblo colombiano y piden la reivindicación de sus derechos sociales y políticos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, después de estar tantos días en silencio, condenó los casos de tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden. Mientras, los grandes medios del país no dicen nada o tergiversan la realidad criminalizando a los manifestantes. Roxana Arián, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se encuentra de visita en España como parte de una gira que realiza por Europa. Fernández antes visitó Portugal, donde recibió el apoyo del premier Antonio Costa para que Argentina alcance un acuerdo fructífero con el Fondo Monetario Internacional sobre la renegociación de la deuda con ese organismo. Este martes, el jefe de la Casa Rosada se reunió también con Felipe VI, el rey, y visitó al presidente Pedro Sánchez. Buenos días. Trabajamos desde el Gobierno de Argentina, el Gobierno de España, por revisar, por ejemplo, el mecanismo de sobretasas que tiene el Fondo Monetario Internacional y que está evidentemente dañando y mucho las posibilidades económicas y financieras de Argentina. Nosotros esto lo apoyamos, querido presidente Fernández. En segundo lugar, España, junto con Argentina y otros países de América Latina, hemos trabajado por abrir vías de financiación internacional a través de los instrumentos que tienen las organizaciones financieras internacionales para los países de renta media, que es fundamental a la hora
hora de relanzar de nuevo la economía y recuperar los niveles previos de PIB que teníamos antes de la pandemia. Esta noticia que nos ha dado el presidente de la decisión de España de llevar adelante un proyecto de inversión que tiene a América Latina como objeto central es para nosotros una gran noticia y como le decía al presidente que nos va a visitar en Argentina el mes entrante, tenemos que nosotros relanzar ese acuerdo estratégico que siempre hemos tratado de imponer con la mayor fortaleza. Revisamos otros temas. En Rusia, un joven de 19 años abrió fuego en una escuela de la ciudad de Kazán. Autoridades locales confirmaron el fallecimiento de al menos 9 personas en el tiroteo y más de una veintena de heridos. 6 de los alumnos hospitalizados se encuentran en estado crítico. Medios locales aseguran que el atacante fue detenido. Un avión con médicos y psicólogos llegó a la ciudad para la evacuación de las víctimas. Las autoridades prometieron ofrecer la asistencia a los afectados. El presidente ruso Vladimir Putin envió sus condolencias a los familiares de los fallecidos y encargó a la Guardia Nacional trabajar con urgencia en el endurecimiento de las reglas de tenencia de armas de fuego entre la población. También conocimos que a más de un año del inicio de la pandemia del nuevo coronavirus, líderes de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, revelaron que unos 750 cuerpos de fallecidos por COVID-19 todavía se mantienen almacenados en camiones refrigerados. Autoridades sanitarias aseguran que intentarán reducir el número de cadáveres refrigerados en el futuro cercano. La mayoría de los cuerpos podrían terminar en Hart Island, donde la ciudad ha enterrado a sus residentes pobres y no reclamados durante más de un siglo. Hasta una 10ª parte de las víctimas del nuevo coronavirus en Nueva York podrían estar enterradas en la isla, según un análisis de medios de prensa e instituciones dedicadas a la investigación. En marzo y abril del año pasado, Nueva York se convirtió en una de las zonas más afectadas por la pandemia en el mundo. Y el próximo 26 de mayo los sirios acudirán a las urnas para elegir a su presidente. 3 son los candidatos que se presentan en los comicios. Con los detalles desde Damasco, el periodista Fadi Maruf. A pesar de las presiones, Siria ultima preparativos para las próximas elecciones presidenciales y rechaza cualquier injerencia externa en las mismas. Les dejo con este reportaje de Prensa Latina al respecto. 3 candidatos compiten para ocupar el cargo de presidente de la República Árabe Siria en las elecciones generales que se efectuarán el próximo día 26. Son los segundos comicios multipartidistas en virtud de la Constitución aprobada en el referendo popular de 2012. Las primeras fueron celebradas en 2014. Entre los candidatos confirmados por la Corte Constitucional Suprema figura Bashar al-Assad, quien ganó las elecciones de 2014 y aspira a un segundo mandato de 7 años. También está Mahmoud Ahmad Mer'i, figura conocida de la oposición interna y actual secretario general del Frente Democrático Sirio Opositor. Según las autoridades, los comicios se efectuarán en la fecha programada, a pesar de contar con el rechazo de países hostiles a Siria, como Estados Unidos y los que conforman la Unión Europea. La escalada en la guerra económica, psicológica, mediática y militar perpetrada por estas potencias no es un impedimento para que el pueblo sirio decida su futuro sin injerencia extranjera. Este ejercicio de democracia es un mensaje al mundo que a pesar de más de 10 años de guerra, el Estado sirio aún se mantiene fuerte con sus instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales. A pesar de las presiones, Siria ultima preparativos para las próximas elecciones presidenciales y rechaza cualquier injerencia externa en las mismas. Para el sistema informativo de la televisión cubana, reportó Fadi Maruf, corresponsal de Prensa Latina en Siria. Los chilenos vivirán el venidero fin de semana jornadas electorales que, según analistas y expertos, serán históricas, mientras crecen las expectativas entre la población sobre la nueva constitución, un reclamo de las manifestaciones populares que sacudieron a la nación sudamericana en el año 2019. Y precisamente el interrogante que se abre, Junior, es ¿qué se espera en estas jornadas electorales? ¿Lograrán las fuerzas alternativas la necesaria unidad para imponerse mayoritariamente al gobierno? Sobre este tema tenemos el análisis con el periodista Jorge Legañoa. Legañoa, muy buenas tardes para ti.
Saludos amigos, más de 15 millones de chilenos están convocados para elegir a sus autoridades locales. Hablamos de los gobernadores regionales, alcaldes y concejales, pero sin dudas las miradas están puestas sobre todo en la elección de los representantes nacionales que conformarán la convención constituyente. La pandemia de COVID-19 ya retrasó los comicios que se realizarán el sábado y domingo venideros, en 2 jornadas para que los votantes concurran a las urnas cumpliendo las medidas sanitarias. Según encuestadoras locales dicen que 1 de cada 3 chilenos tiene confianza en que el proceso constituyente traerá cambios positivos para el país. Y ese deseo no es fortuito porque justamente la redacción de una nueva Carta Magna alejada del pinochetismo fue el reclamo de quienes en 2019 se unieron en las principales plazas y calles chilenas para denunciar la actual situación de desigualdad social. A pesar de la esperanza que genera la redacción de una constitución y que se consagren nuevos derechos para los chilenos, persisten dudas sobre los resultados dada la enorme complejidad que encierra y el carácter inédito de los comicios. El primer enemigo es la pandemia, que puede inhibir el sufragio. Algunos vaticinios hablan de que sobrepasar el 40% de participación sería un éxito. Recordemos que el plebiscito para la constituyente de 2020 llegó al 50.9% de asistencia, pero en las presidenciales de 2017 y 2013 apenas superó el 49 y el 41% respectivamente. Fíjese, la mayor complejidad no está en la asistencia a las urnas, sino en los más de 16.000 candidatos para los distintos cargos en disputa y que están reunidos en más de 100 listas, de ellas 70 para los constituyentes. Lo que sí es un logro de estas listas es que ningún género supere en más de un escaño al otro, además de que 17 de los 151 asientos están reservados para representantes de los pueblos originarios chilenos. Aunque la popularidad del partido gobernante y del presidente Piñera han llegado a niveles muy bajos, la derecha tiene una característica que pudiera maximizar como ventaja: tener una lista unitaria, a diferencia de la enorme diversidad de candidatos independientes, alternativos a esa derecha, de izquierda o progresistas, como querramos llamarle, que sin duda dan frescura al panorama electoral y son expresión del hartazgo del pueblo, de la necesidad del cambio, pero también denotan falta de unidad y concertación para conseguir una constitución de avanzada. La fragmentación de quienes adversan al gobierno es un viento en contra, porque pudiera dividir aún más el voto, o a lo que hay que sumar lo desconocidas de algunas figuras y movimientos políticos con poca presencia mediática frente a una maquinaria de propaganda de derecha bien armada para exponer y vender a los partidos tradicionales y sus aliados. El futuro de la constituyente está en manos de los chilenos, no hay duda de ello, pero las elecciones del fin de semana son estratégicas para definir cómo quedará redactada la Constitución. ¿Y por qué digo ello? Pues la profundidad o no de las transformaciones de la democracia chilena, con equidad e inclusión como demanda el pueblo, dependerá de quién logre la mayoría de los escaños, porque para aprobar la redacción de cada uno de los artículos de la nueva Constitución se deberá contar con el respaldo de por lo menos 2/3 de sus miembros. Si esto no ocurriera, la batalla política será dura, sobre todo para modificar asuntos de fondo que afecten el modelo chileno neoliberal. La unidad demostrada para enterrar la vieja constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, el 78% de aprobación en el plebiscito de octubre pasado, puede no tener la misma fuerza a la hora de redactar una nueva, máxime en un escenario social con un sinnúmero de reclamos acumulados por parte de diferentes actores. La inclusión de derechos que para unos sectores es prioritario, puede que no lo sea para otros. El 20% que votó por mantener el viejo texto, que hoy puede parecer minoritario e insignificante, podría convertirse en decisivo ante la falta de unidad. Así anda el panorama electoral chileno, elecciones cuyos resultados son vistos como el adelanto de lo que ocurrirá en las presidenciales de noviembre próximo. Manténganse informados, la verdad necesita de nosotros. Cuba
Cuba evoca hoy el genio militar y compromiso patriótico del mayor general del Ejército Libertador Ignacio Agramonte Loynaz al cumplirse 148 años de su caída en combate. Los camagüeyanos le rindieron tributo en el parque que lleva su nombre. El hombre se hizo siempre. Sigue cabalgando y vislumbra hoy en las llanuras. Es el héroe por antonomasia de los habitantes de Camagüey. El mayor, así de simple le denominaron. Generaciones de hoy recuerdan al Bayardo, quien cayó en combate el 11 de mayo de 1873 en los potreros de Jimagüeyú. Una ofrenda floral en nombre del pueblo camagüeyano y de toda Cuba depositaron ante su estatua en el parque que lleva su nombre las principales autoridades del partido y el gobierno en la provincia. También resuena una de esas canciones, El Mayor de Silvio Rodríguez, que permite visualizar el combate en el que va cabalgando con su herida. Va cabalgando el mayor con su herida, y mientras más mortal el tajo es más de vida. Por su ejemplo y sentido de la responsabilidad, llegaron a respetarlo y venerarlo porque era de los primeros en lanzarse contra el enemigo en intrépidas cargas al machete. Puso el pecho en primera línea con plena convicción y arrojo. En el aniversario 148 de la muerte de Agramonte, su figura resulta imperecedera en la memoria. Un hombre que supo unir pensamiento y acción al servicio de la patria. El mayor inspiró siempre con la vergüenza. En Camagüey, Jaime Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nuevas disposiciones para fortalecer y perfeccionar la empresa estatal socialista entraron en vigor en el país tras su publicación en la Gaceta Oficial de la República. Continuar el fortalecimiento del sistema empresarial cubano es el objetivo de las normas que se suman a otras 28 aprobadas anteriormente. En conferencia de prensa, directivos de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos y de los Ministerios de Economía y Planificación, Finanzas y Precios y Trabajo y Seguridad Social explicaron las particularidades de los decretos leyes que respaldan las transformaciones a la empresa estatal socialista. Las normas establecen de manera general la posibilidad de creación de empresas filiales y la ampliación de los objetos sociales. Al mismo tiempo, permiten y regulan la reincorporación de los trabajadores pensionados. Un importante elemento resulta la redistribución de utilidades, donde se elimina el límite de hasta 5 salarios como un incentivo a la productividad del trabajo y la eficiencia empresarial. Las normas ya en vigor son un nuevo paso en el camino de privilegiar a la empresa estatal como el principal sujeto de la economía. Y el grupo azucarero Ascuba construye en todo el país 35 fábricas de pienso criollo para sustituir importaciones, una de las prioridades del ordenamiento monetario. En el municipio cienfueguero de Palmira quedará terminada este mes una de esas plantas. Cada semana, trabajadores de oficinas y servicios llegan hasta estas áreas. En jornadas voluntarias de trabajo limpian los últimos restos del marabú para sembrar 20 hectáreas de plantas proteicas. Su destino será la nueva planta de pienso criollo que en áreas de la granja Elpidio Gómez del municipio cienfueguero de Palmira construye Esazúcar, empresa de servicios a la agroindustria azucarera. Los recursos que se han utilizado son producto de los desmontajes, en este caso el Central Guillermo Moncada, que existía la nave del Tándem y se utilizó las estructuras de esa nave, no se importaba nada para la construcción de esta fábrica. El proyecto es de Ascuba, los equipos que se van a utilizar aquí son producidos por las plantas de Ascuba, en este caso la empresa de SETI. Con capacidad para procesar 6 toneladas por día, la fábrica deberá recibir también unas 300 toneladas de maíz y 600 de yuca al año, desde unidades básicas de producción cooperativa de los centrales de la provincia. Permitirá sustituir importación. Se nos encarece hoy los piensos que nosotros compramos y bueno, teniendo la posibilidad de nosotros mismos autoabastecernos. Unas 200 reproductoras de cerdos e igual número de cabezas de ganado y otras aves se crían ya en las 3 granjas de Esazúcar Cienfuegos para sustentar su encargo estatal.
Contamos con el programa cunícola, en la actualidad contamos con 60 reproductoras, ganado ovino caprino, avícola, en la actualidad con aproximadamente 1.500 pollos. Iniciado en noviembre, las obras deberán concluir con el mes de mayo. Será una de las 35 plantas similares que concibe el Grupo Azucarero Ascuba para el autoabastecimiento y sostenibilidad del sector. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Algunos chubascos y tormentas eléctricas ocurrieron durante la tarde y primeras horas de la noche de ayer en localidades del interior y sur de la región oriental. Fueron más aisladas en el resto del país. Sin embargo, el mayor acumulado se reportó en Bauta, en la provincia de Artemisa, con 51 milímetros de precipitaciones, seguido de Colón, en la provincia de Matanzas, con 41 milímetros en las últimas 24 horas. Las precipitaciones incentivadas con el fuerte calentamiento del día, factores locales y la influencia de un flujo cálido y húmedo del sudeste al sur en los niveles bajos de la atmósfera. Observen en las imágenes de satélite meteorológico muy poca nubosidad, solo algunos nublados altos que cruzan sobre el occidente del país, muy poca nubosidad en el resto del territorio. Sin embargo, durante la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en localidades del interior y sur, desde Mayabeque hasta Guantánamo, con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto del territorio occidental. En la noche estará con poca nubosidad y parcialmente nublado en algunas localidades del interior y sur. El día será cálido, las temperaturas máximas se mantienen con valores entre 32 y 35 grados Celsius, pueden ser superiores en algunas localidades del interior y sur, y en la noche las temperaturas entre 23 y 26 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles y desde el final de la mañana y durante la tarde soplarán del nordeste al este en zonas de la costa norte hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas. En resumen, para hoy, otro día cálido con algunos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y sur, desde Mayabeque y hasta Guantánamo. La atención a los estudiantes durante este tiempo en el hogar es una de las prioridades de la educación cubana. Hoy se trabaja a nivel de consejos populares para apoyar a los alumnos y la familia en el proceso de aprendizaje. Efectivamente, Diana, en el municipio de 10 de octubre es ejemplo de las iniciativas de los docentes para dar seguimiento a sus estudiantes. Cada lunes, Anastasia reparte a sus estudiantes las hojas de trabajo que deben realizar en la semana. A través de esa vía, esta maestra de segundo grado orienta a sus alumnos ejercicios para reafirmar desde el hogar los contenidos de las actividades docentes televisivas y los objetivos esenciales del grado. Y dan para que ellos trabajen toda la semana. Si tienen alguna duda en lo que está escrito, aparte de explicárselo a sus padres cuando se les entregan, ellos me llaman por teléfono a mi casa, se comunican por celular, por teléfono fijo, de alguna manera, y se les explican las dudas que tienen. Y realmente es una ayuda muy buena, porque, a ver, ella está sistematizando sus teleclases, pero realmente estas hojas de trabajo que le deja su maestra, pues es un complemento, ¿ves? Y realmente es de mucha ayuda, porque cualquier duda, ante cualquier duda, pues la profesora se la aclara. Esta es una de las iniciativas que se implementan en el municipio capitalino 10 de octubre para apoyar a los estudiantes y la familia en el aprendizaje desde el hogar. Muchos padres van directamente a las escuelas a recibir las orientaciones de los profesores y a aclarar dudas. Otros envían y reciben los ejercicios a través de grupos de WhatsApp, siempre cumpliendo con las medidas sanitarias orientadas y teniendo en cuenta la situación epidemiológica del territorio. A través de estos mismos grupos WhatsApp, a veces los padres, las familias, nos hacen llegar los ejercicios resueltos. En otros casos, los maestros llegan hasta la casa porque, bueno, no todos los niños pueden integrarse al grupo WhatsApp, y entonces el maestro, en plena coordinación con la familia y teniendo en cuenta las medidas higiénicas sanitarias, bueno, llega a la casa del estudiante. Otras veces los padres nos traen las libretas de los niños. Venimos todas las semanas, todos los lunes, a buscar las tareas y a traer las tareas que hacen los niños en la casa. La maestra los revisa, nos dice las dificultades que ha tenido el niño, y entonces eso lo vamos corrigiendo durante la semana, y así le volvemos a traer el lunes
lo que corregimos, si está bien, si está mal. El Ministerio de Educación organiza hoy el trabajo a nivel de consejos populares para la atención a los alumnos, sobre todo aquellos con dificultades y que tienen objetivos por vencer. Una labor que permite dar seguimiento a los estudiantes y contribuye a su aprendizaje desde los hogares. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La empresa contingente Blas Roca Calderío tiene el propósito de lograr la sostenibilidad de la alimentación a sus trabajadores y aportar a la economía con el fomento de la producción agropecuaria en áreas de la provincia de Mayabeque. El proyecto en la finca Nazareno rescata 174 hectáreas, equivalentes a 13 caballerías, de tierras ociosas de una abandonada vaquería típica. Además de arrancar las plantas indeseables que se adueñaron de los campos, ha sido necesario reacondicionar la instalación. El plan persigue un propósito mayor. Llevar el contingente a como lo creó en los momentos actuales nuestro comandante en jefe, que es mantener, o sea, darle la per cápita de alimentos que hoy cuentan nuestros trabajadores, que contamos con 1.643 trabajadores, garantizar esa alimentación. Además, es intención entregar excedentes posibles a la economía. Se dan los primeros pasos. Son preparadas naves de la antigua vaquería para acoger hasta 1.500 cerdos en ceba. Se estima aporten 80 toneladas de carne en bandas cada año, suficientes para elaborar unas 271.000 raciones. Y utilizando alrededor de 25 o 30 toneladas de carne en la fase del encadenamiento productivo con la empresa de servicio a trabajadores del Micón en La Habana, buscar un nivel también de 50 a 60.000 raciones de embutido, masa de croqueta, masa de hamburguesa, etc. También en la finca fomentarán la cría de ganado ovino caprino, aves y conejos. El Blas Roca Calderío aspira a obtener allí importantes volúmenes de viandas, hortalizas y maíz, entre otros cultivos. Ya hoy nosotros tenemos sembrado 2 caballerías de yuca, que en el mes de octubre ya salen. Tenemos sembrado 1 caballería de maíz y bueno, empezamos en el proceso del plátano y demás para buscar la seguridad de la parte alimentaria, tanto para los animales como para los trabajadores y para aportar, como reitero, a la economía. En medio de las dificultades causadas por la actual pandemia y el recrudecimiento del bloqueo, el fomento de la producción agropecuaria por la empresa contingente Blas Roca Calderío es un ejemplo que bien vale multiplicar. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Santiago de Cuba comenzará la intervención sanitaria en grupos y comunidades de riesgo el próximo 16 de mayo. Sobre las peculiaridades de ese proceso buscamos detalles más adelante en este noticiero. El internacionalismo cubano ha dejado sus huellas también en la historia de Venezuela. Por estos días se conmemoró el aniversario 54 del asesinato de revolucionarios cubanos que participaron en la expedición para derrocar al régimen que imperaba en el país sudamericano durante el año 1967. En el estado Miranda, en la República Bolivariana de Venezuela, se localiza la playa de Machurrucuto, en un poblado de pescadores. Por este sitio, el 8 de mayo de 1967, desembarcó un grupo de revolucionarios venezolanos y cubanos que tenían como misión emprender la lucha armada desde la montaña El Bachiller contra el gobierno imperialista de turno. En ese lugar, 54 años después, una representación de integrantes de las misiones sociales cubanas en Venezuela realizó un acto para rendir homenaje a los combatientes de la Mayor de las Antillas que fueron asesinados por ser parte de la expedición. Entre ellos el joven Antonio Briones Montoto, quien cumplió con su misión de garantizar la llegada de los expedicionarios.
Al intentar regresar a Cuba, la embarcación zozobró y al volver a nado a la costa, fue capturado y luego brutalmente asesinado en el propio pueblo de Machurrucuto. Hoy los colaboradores cubanos no dejan que muera la historia ni el homenaje a los internacionalistas que dieron su vida por un país con justicia social para los venezolanos. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdesi, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes, sea bienvenido a este tiempo con la actualidad deportiva. El cubano Arley Calderón conquistó 3 medallas en el abierto de levantamiento de pesas categoría plata que tiene lugar en Cali, Colombia. El representante de la división de los 61 kilogramos finalizó tercero en arranque con 115 kilogramos y luego fue segundo en envión con 149. Estos resultados le valieron también para culminar segundo en el total con 264 kilos. Sin embargo, el cubano subió 2 veces a lo más alto del podio de premiaciones y esto se debe a que junto al torneo abierto se está celebrando el campeonato sudamericano y el iberoamericano de la disciplina y el colombiano Habib de las Alas, quien fue el que más levantó, no estaba inscrito en el torneo abierto. De esta forma, Arley finalizó con 2 medallas de oro y 1 de plata. Arley continúa sumando puntos al ranking con el objetivo de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio, cuyo escalafón cerrará el 31 de este propio mes. Y de Colombia nos vamos ahora hasta Japón, y es que el lanzador cubano Raidel Martínez permitió un hit sin carreras en un capítulo de relevo en el empate a 4 entre Dragones de Chunichi y Tigres de Hanching. De esta forma el pinareño mejoró su efectividad a 1.54. Su compatriota y compañero de equipo Dayan Viciedo se fue de 4-1 con una anotada. En otro encuentro de la jornada, Leonis Martín conectó un sencillo en 4 turnos en el triunfo de 4-1 de Marinos de Lote sobre Halcones de SoftBank, mientras que Adeini Echeverría salió como corredor emergente y luego actuó a la defensa, pero no tomó turno al bate. El resto de los cubanos no vio acción en los juegos de hoy. Cambiamos de tema y es que el presidente del INDER, Osvaldo Bento Montiller, participó en la Asamblea General del Consejo Iberoamericano del Deporte, celebrado de modo online debido a la pandemia de la COVID-19. En sus palabras, el directivo consideró imprescindible destacar el esfuerzo sostenido por el Consejo en pos de sostener vitalidad en medio de los duros azotes de la COVID-19 y también reconoció el empeño de Argentina para organizar el cónclave. Bento reiteró que Cuba apoya el fomento de políticas públicas que tributen a la masificación y desarrollo del deporte y pone a disposición de todos las experiencias acumuladas en ese ámbito. Proseguimos con otras informaciones. Junior Fernández es uno de los paratletas cubanos clasificados para los Juegos de Tokio. Sobre su preparación de cara a este magno evento, el paratenista ofreció declaraciones al colega Andy José Rivera. Este año hemos tenido que adecuar la preparación a causa de la pandemia. La postergación de un año más ha forzado que el plan de entrenamiento haya tenido que sufrir cambios. Pero bueno, te diré que yo, de acuerdo a lo planificado, estoy mejorando día a día y ahora me encuentro en la preparación especial donde ahí vamos puliendo los detalles que nos quedan para alcanzar una buena forma de cara a los Juegos Olímpicos. Y lo hacemos con noticias del más universal de los deportes. Hoy, bueno, pues se reunirán en España los máximos directivos de la Liga con el gobierno para intentar llegar a un acuerdo para que las 2 jornadas que puedan quedar pueda entrar el público a los estadios. Veamos. A falta de 3 jornadas, el regreso del público aún es posible. El respeto a los aficionados, aunque sean pocos, no le vale el solo. Para muchos aficionados es mucho. Lo dice Javier Tebas desde la Liga y desde la Federación. Comparten la misma idea. La sociedad también necesita que la sociedad y el fútbol se vuelvan a encontrar. Pero son más prudentes. Siempre y cuando se haga en equilibrio con nuestras autoridades. Sería un 25% de aforo, pero un máximo de 8.000 personas. 8.000 privilegiados que podrían ver esta recta final de Liga, que no es lo único que está que arde. Hemos creado la Superliga, los clubes fundadores. Aquí estamos, aquí no participan nada más que 3 más que vamos a invitar. Y cree que Ceferín debería de actuar. La UEFA no puede quedar
pasiva las cosas que están pasando. Un pulso que, según Tebas, acaba de empezar. Florentino Pérez nunca se le dan los pulsos, parece mentira que no lo conozcáis. Y no es el único frente abierto. Pues Manolo Di Militao, pues no lo sé. Pues no lo sé, es que como presidente de la Liga, te lo digo, es que no. Cree que la normativa no está clara a día de hoy. Lo tengo clarísimo. Con dardo incluido. Como la Superliga, no se lo había explicado bien. Y de esta forma estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas tardes. También para ti, Daniel. Y como adelantábamos, en Santiago de Cuba ultiman detalles para la intervención sanitaria en grupos y comunidades de riesgo. El proceso, que se desarrollará del 16 de mayo al 25 de junio, incluirá a 552.793 personas y contará con el apoyo del personal de salud, estudiantes de ciencias médicas e instituciones cercanas a los sitios clínicos. La intervención sanitaria para grupos y territorios de riesgo se desarrollará con el candidato vacunal Abdala del 16 de mayo al 25 de junio en Santiago de Cuba. Los detalles organizativos de este importante proceso fueron analizados en la sesión habitual del Consejo de Defensa Provincial. Allí se conoció que los consultorios del médico y la enfermera de la familia fungirán como sitios clínicos desde donde se planificarán y dirigirán todas las acciones para la vacunación de 552.793 voluntarios mayores de 19 años. Quienes participen en la intervención sanitaria deberán tener nacionalidad cubana y permanecer el tiempo que comprendan las 3 dosis de la vacunación en el territorio. En caso de las personas postradas, se les inmunizará en la propia vivienda una vez creadas todas las condiciones sanitarias que exige el protocolo y contarán con un profesional de la salud que garantice la observación y el seguimiento. Esta tarea será multisectorial y participarán las diferentes especialidades de la salud, los estudiantes de medicina, directivos y los factores de la comunidad. Se designarán empresas e instituciones para el apadrinamiento de sitios clínicos que colaborarán con el mejoramiento de las condiciones estructurales de los consultorios médicos, la transportación de vacunas, la información clasificada, la alimentación del equipo de trabajo y pacientes que lo requieran. Está concebido además un plan de contingencia que se pondrá en marcha de ser necesario. De esta forma se diseña una estrategia sólida para garantizar un proceso exitoso que será posible con el esfuerzo de todos. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Hasta el 14 de mayo tiene lugar la Semana del Diseño en Cuba. La directora de la Oficina Nacional de Diseño Industrial, Gisela Herrero, informó que la inclusión social, la soberanía tecnológica, la prosperidad y la reducción del impacto medioambiental son bases de la política de diseño. Desde sus inicios, el proceso de transformación cultural y desarrollo de las artes impulsado por la Revolución Cubana tuvo en el diseño gráfico una poderosa herramienta para comunicarse con la ciudadanía.